llevando el falo al útero, con mutuo intercambio de caricias. No existe violación contra natura, sino terapéutica médica erótica, indispensable para realizar tal curación. En principio esta clase de pacientes puede usar algún tratamiento médico clínico, basados en los consejos del doctor, con el propósito precisamente de lograr las primeras conexiones sexuales. Es ostensible que si la pareja se retira antes del orgasmo para evitar la eyaculación del semen, este último se reabsorbe en el organismo, fortificando extraordinariamente el sistema sexual, cuyo resultado viene a ser exactamente la curación. En todo este proceso, repito, no hay violación contra natura. Pregunta. Maestro, cuando habla usted de violencia contra natura, ¿se refiere exclusivamente a la violencia del organismo humano? Respuesta. Distinguido amigo, quiero que usted sepa, en forma clara y definitiva, que cuando hablamos de violencia contra natura, nos estamos refiriendo en forma enfática a todo tipo de violencia sexual, especificando claramente a los órganos sexuales de los seres humanos. No quiero decir con esto que no existan otros tipos de violencia contra natura. Si alguien obligase, por ejemplo, a las criaturas inferiores de la naturaleza, a efectuar cópulas artificiosas violentando el libre albedrío, existiría violencia contra natura. Si alguien inseminase artificialmente a los animales, como es costumbre hoy en día, existiría violencia contra natura. Existe violencia contra natura, cuando adulteramos, o cuando adulteramos los vegetales y las frutas, con los famosos injertos que han inventado los sabiondos de esta edad negra del Kali Yuga. Existe violencia contra natura, cuando nos castramos, o cuando hacemos castrar a las bestias. Son pues, innumerables los delitos que entran en este orden de violencia contra natura. Oh, amigos. Caballeros y damas que me escuchan, gentes que reciban este mensaje de Navidad 1973-1974, recordad que entre el incienso de los templos, también se esconde el delito. Entre los bellos cuadros que el pintor plasma en sus telas, también se esconde el delito. Entre las más deliciosas armonías, con que el músico nos deleita aquí en este planeta Tierra, también se esconde el delito. Que entre el perfume de la plegaria, que susurra deliciosa en los templos, también se esconde el delito. El delito se viste de santo, de mártir, de apóstol, y aunque parezca increíble, se disfraza con vestiduras sacerdotales y oficia en los altares. Recordad amigos, señores y señoras, a Guido Guerra, citado por el Dante, nieto de la púdica Gualdrata, noble señor que durante su vida, hizo tanto con su talento y con su espada. Recordad también a Teguiaio Aldobrandi, cuya voz debería ser agradecida en el mundo. Nobles varones que ahora viven en este séptimo círculo infernal, por el delito de violencia contra natura. Pregunta. Maestro, si desintegramos el yo de la violencia contra natura, o casi todos los yoes que tienen embotellada a nuestra esencia, pero nos queda alguno, ¿caeremos también en cualquiera de estos círculos dantescos? Respuesta. Distinguida dama, me alegra su pregunta, que resulta muy oportuna. ¿Alguien podría eliminar de su psiquis aquellos agregados psíquicos relacionados con el delito de violencia contra natura, y sin embargo, caer en cualquiera de los otros círculos dantescos? Mientras el ego animal exista en nosotros, es obvio que somos candidatos seguros para el abismo y la muerte segunda. Pregunta. Maestro, si ya hemos llegado a la última de las 108 existencias, que nos son asignadas a todo ser humano, y estamos trabajando en la senda del filo de la navaja, ¿nos darían otra oportunidad para terminar nuestro trabajo? Respuesta. Noble señora, mucho me place escucharla. Sepa usted, con entera claridad, que las leyes de la naturaleza no están gobernadas por tiranos, sino por seres justos y perfectos. Si alguien, a pesar de haber cumplido su ciclo de 108 existencias, entra por la senda del filo de la navaja, y desencarna hallándose en el real camino, obviamente será ayudado asignándosele nuevas existencias, con el propósito de que logre su autorrealización íntima. Mas si se desviara del camino secreto, si renegara, si no disolviese el ego, y reincidiese en sus mismos delitos, inevitablemente caería en el abismo de perdición. Pregunta.
Por lo antes expuesto en el curso de esta conferencia, llego a la conclusión, de que una vez que involucionamos en los abismos atómicos de la naturaleza, somos realmente habitantes de todos los círculos dantescos de nuestro organismo planetario. ¿Estoy en lo correcto, maestro? Respuesta. Quiero decirle al señor que hace la pregunta, que ciertamente está en lo justo. Cuando alguien ingresa en la involución sumergida de la naturaleza, desciende en el tiempo, lentamente, de círculo en círculo, resaltando muy especialmente, en aquella zona donde específicamente se encuentre su peor delito. Pregunta. Maestro, ¿qué nos dice usted de los homosexuales y lesbianas? ¿Estos cometen violencia contra natura? Respuesta. Distinguido señor, su pregunta me parece bastante interesante. Es urgente comprender que homosexuales y lesbianas se sumergen inevitablemente en el séptimo círculo dantesco de Saturno, precisamente por el delito de violencia contra natura. Quiero que ustedes comprendan que esta clase de degenerados, enemigos del tercer logos, son realmente casos perdidos, semillas que no germinan. Pregunta. Maestro, ¿las lesbianas y los homosexuales, vienen así por ley kármica, o tiene alguna relación el engendro de esos hijos, como hereditarios? ¿Cuál de los dos factores impera? Respuesta. Escucho la pregunta que hace un misionero gnóstico internacional, aquí en la sede patriarcal del movimiento gnóstico en la Ciudad de México. Señores, señoras. Conviene saber que aquellos humanoides que en vidas anteriores, se precipitaron violentamente por el camino de la degeneración sexual, obviamente involucionando de existencia en existencia, devienen por último como homosexuales o lesbianas, antes de entrar en los mundos infiernos. Es pues, el lesbianismo y el homosexualismo, el resultado de la degeneración en vidas precedentes, consecuencia kármica fatal. Eso es todo. Pregunta. Maestro, si una lesbiana o un homosexual, lograra por un momento tener conocimiento de su castigo, por el karma de su degeneración, y pidiera a la ley una ayuda, ¿esta podría concederle la gracia de volver a su estado normal, o no tiene la suficiente fuerza para pedir este beneficio? Respuesta. Señores, señoras, existe un proverbio que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. La misericordia divina está al lado de la justicia, pero obras son amores y no buenas razones. Si cualquiera de esos degenerados del infrasexo se arrepintiera de verdad, que lo demuestre con hechos concretos, claros y definitivos. Que se case de inmediato con una persona del sexo opuesto, y que de verdad se meta por el camino de la auténtica y legítima regeneración sexual. Que este tipo de delincuentes clame, ore y suplique es correcto. Pero que haga, que demuestre con hechos su arrepentimiento. Solo así es posible la salvación para esta clase de criaturas. Sin embargo, es muy difícil que homosexuales y lesbianas tengan ya ánimo, anhelo verdadero de superación. Indubitablemente, se trata de gentes completamente degeneradas, en las cuales ya no trabajan ciertas áreas del cerebro, semillas podridas, donde es casi imposible encontrar un anhelo de regeneración. Algunos sujetos de esta clase, han hecho de su delito una mística disfrazada con ropaje de santidad. Estos últimos exponentes de la podredumbre humana, son todavía peores y más peligrosos. No debemos pues forjarnos ilusiones sobre esas personas. Son casos perdidos, abortos de la naturaleza, fracasos rotundos. Pregunta. Maestro, según eso, quienes rechazan el sexo opuesto tienen perdida toda esperanza de realización, ¿o queda alguna puerta abierta? Respuesta. Distinguido amigo, escuche. El infrasexualismo está simbolizado en la cábala antigua, por las dos mujeres de Adán, Lilith y Najená. Lilith en sí misma, alegoriza francamente lo más monstruoso de la degeneración sexual. En la esfera de Lilith, hallamos a muchos ermitaños, anacoretas, monjes y monjas enclaustradas que odian mortalmente el sexo. También hallamos en la citada esfera, a todas aquellas mujeres que toman abortivos, y que asesinan a sus criaturas recién nacidas, verdaderas hienas de la perversidad. Otro aspecto de la esfera de Lilith, corresponde a los pederastas, homosexuales y lesbianas. Incuestionablemente, tanto los que rechazan el sexo violentamente, como los que abusan de él, cayendo en el homosexualismo y en el lesbianismo, son casos perdidos, criaturas terriblemente malignas.
Para esta clase de entes, todas las puertas están cerradas, menos una, la del arrepentimiento. La esfera de Najemá está representada por otro tipo de violentos contra natura. Los fornicarios irredentos, los fornicarios de la abominación, etc., personas que se hallan muy bien definidas en el tipo Don Juan Tenorio, o Casanova, y hasta el tipo Diablo, que es lo peor de lo peor. Señores y señoras, continuemos ahora hablando un poco sobre la violencia contra Dios. Al llegar a esta parte de nuestra plática, quiero recordar a Capaneo, el anciano de Creta, uno de los 7 reyes que sitiaron a Tebas, y que ahora vive en la 7ª zona sumergida o de Saturno, bajo la corteza geológica de nuestra Tierra. El Dante florentino, discípulo de Virgilio, el gran poeta de Mantua, en su Divina Comedia cita este caso terrible, relacionado con tal tema particular. Aquella sombra gritó: tal cual fui en vida, soy después de muerto. Aun cuando Júpiter cansara a su herrero, de quien tomó en su cólera, el agudo rayo que me hirió en el último día de mi vida. Aun cuando fatigara uno tras otro a todos los negros obreros del Mongibello, gritando: ayúdame, ayúdame, buen Vulcano. Según hizo en el combate de Flegra, y me asaeteara con todas sus fuerzas, no lograría vengarse de mí cumplidamente. La soberbia y el orgullo de los violentos contra lo divinal, es en la 7ª infradimensión sumergida la peor tortura. Existe violencia contra la divinidad, cuando no obedecemos las órdenes superiores, cuando atentamos contra nuestra propia vida, cuando blasfemamos iracundos. Existen muchos modos sutiles de violencia contra lo divinal. Indubitablemente, el violento contra Dios, es el que no quiere nada con asuntos místicos o espirituales, el que supone que puede existir sin la misericordia divina, y que en el fondo de su alma se subleva, contra todo aquello que tenga olor a divinidad. Existe violencia contra Dios, en aquel sujeto autosuficiente que sonríe estúpidamente, y en forma escéptica cuando escucha asuntos que en alguna forma tengan que ver con los aspectos espirituales de la vida. Existe violencia contra Dios, en los bribones del intelecto, en esos sabiondos que le niegan toda posibilidad espiritual al hombre, en esos que creen haber monopolizado el saber universal, en los dechados de sabiduría, en los ignorantes ilustrados que no solamente ignoran, sino además, ignoran que ignoran, en los iconoclastas que hacen mesa rasa cuando analizan principios religiosos, pero que dejan a sus secuaces sin una nueva base espiritual. Existe violencia contra Dios, en los marxistas-leninistas, pseudo-sapientes que le han quitado a la humanidad los valores espirituales. Me viene a la memoria en estos momentos, un encuentro en los mundos sumergidos con Carlos Marx. Lo encontré en esas regiones tenebrosas. Aquel sujeto había despertado en el mal y para el mal, sin embargo, era un bodhisattva caído. Le seguía Lenin, como una sombra nefasta, inconsciente, profundamente dormido. Interrogué a Marx con las siguientes palabras. Hace ya muchos años usted desencarnó, su cuerpo se volvió polvo entre la sepultura y sin embargo, lo encuentro vivo en estas regiones. Entonces, ¿en qué quedó su dialéctica materialista? Aquel sujeto, mirando el reloj de pulso que llevaba en la muñeca, no se atrevió a darme respuesta alguna, dio la espalda y se retiró. Pero a los pocos metros de distancia, lanzó una carcajada sarcástica, horripilante. Mediante la intuición logré capturar la esencia viva de tal carcajada. En ella estaba la respuesta que podríamos resumir con la siguiente frase. Esa dialéctica no fue más que una farsa, un platillo para engañar incautos. Es curioso saber que cuando Carlos Marx desencarnó, recibió honras fúnebres religiosas de gran rabino. En la primera internacional comunista, Carlos Marx se puso de pie diciendo: señores, yo no soy marxista. Hubo entonces asombro entre los asistentes, gritos, alaridos y de ello nacieron muchas sectas políticas. Bolcheviques, mencheviques, anarquistas, anarcosindicalistas, etcétera, etcétera. Así pues, resulta interesantísimo saber que el primer enemigo del marxismo fue Carlos Marx. En una revista de París podemos leer lo siguiente. Mediante el triunfo del proletariado mundial, crearemos la República Socialista Soviética Universal, con capital en Jerusalén, y nos adueñaremos de todas las riquezas de las naciones, para que se cumplan las profecías de nuestros santos profetas del Talmud.
Ciertamente, estas no pueden ser frases de un materialista, ni de ningún ateo. Marx era un fanático religioso judío. No quiero ahora en esta plática criticar asuntos políticos. Me estoy refiriendo en forma